¿Qué tal, chicos? El video para este lunes es la resolución de 2 de los 3 ejercicios que están subidos al aula virtual en un documento de Word. ¿Ya? Bueno. Igual, continuando con el MRU, estos ya son de los últimos ejercicios que vamos a hacer en este estilo. Para adelantar un poquito, otros estilos que tenemos, el desarrollo del movimiento rectilíneo uniforme. Ya, bueno. El primer ejercicio que van a encontrar en el documento dice lo siguiente. Un viajero sorprendido por una tormenta ve el relámpago de una descarga eléctrica a 4,1 kilómetros norte, 25 grados este, y oye el trueno a los 12 segundos. Calcula la velocidad del sonido en el aire, rapidez del sonido y el unitario de la velocidad. Vamos, aquí hay que notar lo siguiente, ¿ya? Se supone que yo estoy, ¿sí? Aquí en el origen del plano cartesiano, yo observo dónde cae el rayo. Obviamente cae según la indicación dada en el ejercicio, 4,1 kilómetros norte, 25 grados este, o sea, más o menos en el primer cuadrante. Debemos tener en cuenta lo siguiente, chicos. Si bien es cierto para mí, ¿ya? La posición de donde cayó el rayo sería R. Aquí le podemos poner inicial o final, no importa, porque aquí no hay muchos cambios de posición en realidad. O sea, para mí, donde cae el rayo es una posición. Sin embargo, tengan muy en cuenta que el rayo cuando cae, ¿sí?, ejecuta o se escucha un sonido al cual le llamamos trueno, ¿ya? Entonces, es el trueno el que viaja desde aquí hacia mí y se desplaza entonces desde este punto hacia mí y yo logro escucharle. Entonces, ese es un detallito que hay que tener en cuenta para los datos. En los datos, bueno, nosotros sabemos que de coordenadas geográficas el 4,1 norte, 25 grados este, transformando me va a dar 1,73 y más 3,72 j kilómetros. Lo que para mí es la posición del rayo, ojo, para mí lo que es la posición del rayo, el rayo, la velocidad del sonido, ¿ya? La velocidad del sonido se da gracias a que se desplaza en sentido contrario hacia mí. Fíjense que por eso yo pongo ahí es igual a menos delta R, ¿sí? Es decir, el desplazamiento del sonido, en este caso del trueno, es contrario, ¿ya? Es simplemente opuesto a la posición que yo veo, ¿sí? Desde mi punto de vista, desde donde yo estoy, es que yo veo hacia donde cayó ese relámpago. Entonces, pilas que me están pidiendo la velocidad del sonido. ¿Cómo llegó el sonido hacia mí? ¿Sí? Llegó desde donde cayó hacia mí. Por lo tanto, el desplazamiento que hace el sonido es de menos, en este caso, menos el R, menos esa posición que yo detecté donde cayó. Por lo tanto, para literal A, nosotros sabemos que es MRU entonces, utilizando la simple fórmula desplazamiento para el tiempo tenemos que es 12 segundos, y tomando en cuenta esa consideración, implicaría que el desplazamiento que hace el trueno hacia mí, el sonido que emite que eso es el trueno, el sonido que emite el relámpago, sería de menos 1,73 y menos 72 j. O sea, este valor de acá, pero cambiado de signo porque viaja desde donde cayó hacia mí, ¿ya? El otro, era lo que yo veía, desde donde yo veía hacia donde cayó el relámpago, ¿ya? Haciendo esta división, jóvenes, con esta consideración, vemos que la velocidad del sonido, en este caso, la velocidad como vector según estas condiciones, es de menos 0,14 y menos 0,31 j kilómetros sobre segundo, que es casi una constante muy utilizada en temas más adelantados de la física, ¿sí? Esa es la velocidad que vendría dada con la dirección de cómo se trasladó el sonido hacia mí en este contexto.
Si calculamos la rapidez en literal B, nosotros sabemos que es el módulo de la velocidad. El módulo de la velocidad, ¿sí? Es el teorema de Pitágoras aplicado a la velocidad, a sus componentes, lo que me da una rapidez, perdón, de 0,34 kilómetros sobre segundo, ¿sí? Kilómetros sobre segundo. Esto, si ustedes analizan un poquito y van a ver en cualquier libro, en Wikipedia y cosas así, van a darse cuenta que la rapidez del sonido es de 340 metros sobre segundo, haciendo la transformación ahí. Eso van a encontrar en cualquier libro de física, bueno, dependiendo, inclusive utilizando más precisión, podría decirse que es de 343. Pero bueno, normalmente se usa como 340 metros sobre segundo la rapidez. En cambio, la velocidad obviamente depende desde dónde hacia dónde se está dirigiendo, en este caso el sonido de quien emite, ¿de acuerdo vos? Entonces tengan cuidado con esa partecita, ¿no? Esto sí es una constante que siempre vamos a utilizar, mientras que acá los signos van a depender del contexto del ejercicio, de dónde se está, desde dónde hacia dónde se traslada el sonido, ¿ya? Finalmente, en el literal se me pide el unitario de la velocidad, que es otra vez calcular vectores unitarios, los cuales me dan la dirección del vector velocidad, ¿no? Velocidad dividido para su módulo, que ya tenemos en el literal A y tenemos en el literal B. Dividiendo me da 0,41i menos 0,91j. Obviamente no tiene unidades de medida, por favor, no tiene unidades de medida los unitarios. Solo me dicen qué dirección toma el vector, en este caso velocidad del sonido, ¿sí? Ese es el primer ejercicio. Vamos con el ejercicio 2. En el caso del ejercicio 2 dice, una partícula parte del punto menos 5,3, ya parte de ese punto y se mueve con velocidad constante de 4i más 7j metros sobre segundo durante 7 segundos. Nos pide el desplazamiento, la posición alcanzada y la distancia recorrida. Igual, como el caso anterior, hago un pequeño gráfico para que noten lo siguiente, ¿no? Miren que en este caso la partícula parte de un punto que no es el origen, ¿ya? Yo estoy aquí, y miro desde aquí cómo se mueve con velocidad constante esa partícula, ¿ya? Entonces, lo que yo tengo aquí, si estoy mirando yo a la partícula, significa que este vector en azul es la posición inicial de la partícula, es la posición inicial de la partícula. Yo miro esa partícula cómo se mueve. Por lo tanto, R sub 0 sería menos 5i más 3j, sería la posición inicial de la partícula, ¿ya? Bueno, la velocidad sí está clara, eso no tiene muchos problemas, 4i más 7j, y el tiempo 7 segundos, ¿ya? Entonces, como sabemos que la posición inicial es esta, se mueve en este sentido. ¿Cómo sé que se mueve en este sentido? Por la dirección de la velocidad. La velocidad es positiva. Positiva significa que se mueve para acá, ¿ya? Y este movimiento entrecortado vendría a ser el vector desplazamiento, porque se está desplazando desde aquí hasta acá, ¿de acuerdo? Ese es el desplazamiento, como les pongo en rojito, ¿ya? Nosotros sabemos que el desplazamiento es el producto de la velocidad por el tiempo, de la única fórmula que sabemos, despejamos y tenemos que es velocidad por tiempo. Luego, reemplazando, tenemos velocidad, tenemos tiempo, nos da un valor de 28i más 49j metros. Ese sería el desplazamiento que hizo la partícula, considerando que no partió del origen. Nunca partió del origen, partió desde este punto de acá. Soy yo el que miro aquí y analizo el movimiento de la partícula, obviamente con respecto a mi sistema de referencia donde yo estoy. Luego me dice la posición alcanzada. La posición alcanzada, chicos, es la posición final. Como dice alcanzada, me está preguntando que a dónde llegó. ¿A dónde llegó? Por lo tanto, lo que me pide es la posición final. Nosotros sabemos que del desplazamiento, de la fórmula básica del desplazamiento, el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. Por lo tanto, de ahí nos resulta súper práctico calcular la posición final. Despejamos, ¿sí? El menos R sub 0 pasa a sumar al delta R y nos quedaría que posición final es delta R más posición inicial. Es decir, los 28i más 49j que ya calculé en la literal A, sumado la posición inicial, que es el menos 5i más 3j, desde donde comenzó a moverse esa partícula, ¿ya? Lo que nos da un valor
¿sí? ¿A dónde llega? De 23i más 52j. O sea, llega a este punto de acá, ¿sí? Y le pongo en rojo, ¿no? Porque recuerden que yo estoy midiendo esto. La partícula se fue de aquí para acá, por lo tanto, esta cosita de aquí es su desplazamiento, ¿sí? A la final coincide con la dirección de la velocidad. La velocidad estaría en esta misma acción, del desplazamiento. Y cuando yo mido a dónde llegó, que es este puntito de acá, lo que obtengo es la posición final. Miren, posición final e inicial, ambas son respecto al observador. ¿A quién está observando? En este caso soy yo. ¿Ya? Entonces, listo, llega a la posición 23i más 52j, que miren, coincide con el primer cuadrante, está en el primer cuadrante, ¿sí? Está en el primer cuadrante. Y finalmente me piden la distancia, ¿sí? Que recorrió. La distancia que recorrió la partícula es el módulo de su desplazamiento. Aplicamos Pitágoras, ¿sí? Aplicamos Pitágoras, ¿ya? Y bueno, aplicando Pitágoras, utilizamos solamente el teorema de Pitágoras para el vector de desplazamiento, que sería 28, perdón, aquí está mal, es 28 al cuadrado más 49 al cuadrado. 28 al cuadrado más 49 al cuadrado, ¿sí? Lo que me da una distancia de... Déjenme ver mientras reviso la calculadora, que esté bien ese valor. Raíz cuadrada de 28 al cuadrado más 49 al cuadrado me da un valor de 56.44 metros, ¿de acuerdo? ¿Sí? Aquí cuidado, esto es el módulo de desplazamiento, el desplazamiento estaba acá, 28 y más 49j. Listo, ese es el valor que me bota la distancia que recorrió, es decir, si yo mido con una cinta métrica cuánto va desde aquí hasta acá, para que me entiendan, ¿no? La distancia es el módulo del desplazamiento. Listo, chicos, bueno, estos son los dos ejercicios que explico basados en el documento que les envié en el aula virtual. En el documento hay 3, pero de los 3 escogí 2 porque me parecieron un poquito diferentes en cuanto al análisis de lo que es el desplazamiento del rayo, ¿sí? Que se pueden confundir con la posición que yo miro donde cayó el rayo, y obviamente acá de cómo utilizo las dos fórmulas, ¿no? El desplazamiento B por T y desplazamiento en el otro literal R menos R sub 0. Ya saben, el día miércoles mandaré el deber y cualquier pregunta me la hacen por WhatsApp. Cuídense mucho. Chao, chao.